Muchas veces, en la prisa de la vida diaria, hacemos nuestras oraciones automáticamente, sin reflexionar si realmente estamos conectando con su corazón. ¿Y si te dijera que existe una manera bíblica de orar que puede transformar tu vida espiritual de maneras que nunca imaginaste? Vamos a explorar lo que la Biblia realmente dice sobre la manera correcta de hablar con Dios, y tal vez te sorprenda descubrir que algo simple pero poderoso puede cambiar la forma en que te relacionas con Él. Quédate conmigo hasta el final y descubramos juntos si realmente estás orando de la manera en que Dios desea que lo hagas. Pero antes de comenzar, me gustaría preguntarte algo. Tú, ¿qué estás viendo este video, confías en Dios? Si es así, comenta abajo, te confío, Dios. Y si aún no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo. De esta manera, recibirás notificaciones cada vez que publiquemos nuevos videos. La importancia de hablar correctamente con Dios. Hablar con Dios es una de las prácticas más profundas e importantes de la fe cristiana, pero no siempre somos conscientes de la profundidad que esta acción requiere. No se trata solo de pronunciar palabras o expresar deseos personales, es, por encima de todo, un acto de relación y reverencia. La Biblia nos muestra que existe una manera correcta de comunicarnos con el Creador, y comprender esto puede transformar completamente la forma en que nos relacionamos con Él. Desde el principio de las Escrituras, vemos que Dios desea una comunicación genuina basada en la fe, el respeto y la obediencia. No es simplemente un ritual, sino una conexión que refleja el corazón humano buscando alinearse con la voluntad divina. Uno de los primeros puntos a entender es que hablar con Dios es un privilegio, pero también requiere cuidado y comprensión. Dios es santo, y la manera en que nos acercamos a Él importa. En el Evangelio de Mateo, Jesús advierte acerca de aquellos que oran superficialmente, con la intención de mostrar su espiritualidad a los demás. Él dice, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Mateo 6:5, este versículo nos enseña que la motivación detrás de nuestras palabras es tan importante como las palabras mismas. Dios no se impresiona con discursos elocuentes, sino que valora la sinceridad del corazón. Hablar con Dios también refleja nuestra dependencia de Él. En el Antiguo Testamento, vemos ejemplos impactantes de personas que buscaron a Dios con fervor y humildad. Moisés, por ejemplo, intercedió por el pueblo de Israel en el monte Sinaí cuando Dios se encolerizó por sus transgresiones. Él suplicó con sinceridad y razonó con Dios, pidiendo misericordia. Éxodo 32, 11-14. Esta historia nos recuerda que Dios nos llama a confiar en Él incluso en los momentos más difíciles. Es por eso que creé el ebook Superando la Ansiedad, un estudio bíblico de 21 días, una guía transformadora que te lleva en un viaje diario con reflexiones, oraciones y pasos prácticos para fortalecer tu fe y vivir en paz. El enlace está fijado en el primer comentario. No te pierdas esta oportunidad de experimentar la paz de Dios y transformar tu viaje espiritual. Este episodio demuestra que Dios valora la intercesión genuina y la comunicación basada en su carácter justo y misericordioso. Otro ejemplo es el de Ana, quien oró con profunda angustia pidiendo un hijo. Ella no recitó una oración ensayada o memorizada, sus palabras nacieron del dolor y la fe. Como resultado, Dios escuchó su oración y le concedió a Samuel, quien se convirtió en uno de los grandes profetas de Israel. 1 Samuel 1, 10-20. La forma en que nos acercamos a Dios también revela cuánto entendemos su naturaleza. Jesús, en su vida terrenal, dio el más grande ejemplo de cómo hablar con Dios. A menudo se retiraba a lugares solitarios donde podía orar en silencio y reverencia. Sin embargo, incluso en su cercanía al Padre, Jesús nunca descuidó el respeto y la sumisión. Cuando enseñó a los discípulos a orar, comenzó con las palabras, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6:9, Él reconoció la santidad de Dios antes que nada, mostrando que la oración comienza con la exaltación de quién es Dios. Esta introducción nos lleva a entender que hablar con Dios es un acto que requiere preparación interna. No se trata de seguir fórmulas listas o simplemente repetir frases sin pensar.
Dios desea autenticidad. En Jeremías 33, 3, Él hace una promesa que resuena hasta el día de hoy: clama a mí y te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que no conoces. Esto nos recuerda que Dios está dispuesto a escucharnos, pero espera que lo busquemos con un corazón puro y una disposición a aprender de Él. Por lo tanto, al hablar con Dios, es esencial que nos presentemos con humildad, reconociendo que estamos ante el Creador del universo. Este reconocimiento no debe generar miedo, sino reverencia. Dios es Padre, pero también es Rey. Está cerca, pero sigue siendo santo. El equilibrio entre la intimidad y el respeto es lo que hace que la comunicación con Dios sea algo transformador. Personas como Moisés, Ana y David vivieron esto en sus vidas, y sus ejemplos sirven como inspiración para nosotros hoy. Hablar correctamente con Dios significa, sobre todo, saber quién es Él y entender que nuestra comunicación con Él debe estar guiada por la fe, el amor y la verdad. La importancia de hablar correctamente con Dios radica en el impacto que esta práctica tiene en nuestras vidas. Cuando nos acercamos a Dios de la manera en que la Biblia enseña, abrimos espacio para que su presencia nos transforme, para que su voluntad nos guíe y para que su paz nos fortalezca. Lo que la Biblia dice sobre la comunicación con Dios. La Biblia, desde sus primeras páginas, nos presenta a un Dios que desea comunicarse con los seres humanos. Nos creó con la capacidad única de establecer una relación íntima con Él, y la comunicación es la base principal de esta conexión. Hablar con Dios no es solo un acto religioso, sino una oportunidad para alinearnos con su voluntad, encontrar consuelo en su presencia y experimentar su guía en nuestras vidas. Sin embargo, muchas veces las personas se preguntan, ¿realmente estoy hablando con Dios de la manera correcta? Para responder a esta pregunta, necesitamos regresar a las Escrituras y entender lo que dicen sobre esta comunicación divina. La Biblia nos muestra que Dios no solo quiere escuchar nuestras palabras, sino que también desea que nos acerquemos a Él con un corazón sincero. El Salmo 34 horas y 15 minutos nos recuerda: los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a su clamor. Esto significa que Dios no está distante ni es indiferente, Él está atento, esperando que nos volvamos a Él con honestidad y humildad. Cuando nos acercamos a Él de esta manera, abrimos las puertas a un verdadero y transformador diálogo. La comunicación con Dios, según la Biblia, comienza con la oración, pero va más allá de ella. La oración no es simplemente repetir palabras memorizadas ni seguir rituales, es una expresión genuina de nuestra fe y dependencia. Jesús, en su vida terrenal, nos dio el ejemplo perfecto de cómo comunicarnos con el Padre. En Mateo 6:6, Él enseña: pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Aquí, Jesús nos muestra que la oración es un momento de intimidad donde la superficialidad no tiene lugar. Es un espacio sagrado donde podemos abrir nuestros corazones ante Dios. Un aspecto esencial de la comunicación con Dios es la actitud del corazón. La Biblia enfatiza que Dios no se impresiona con palabras hermosas ni discursos bien elaborados, sino que busca un corazón contrito y sincero. Isaías 57 horas y 15 minutos afirma: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo: yo habito en un lugar alto y santo, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Este versículo resalta que, para hablar correctamente con Dios, es necesario abandonar el orgullo y acercarnos a Él con humildad. Además, la Biblia enseña que la fe es un elemento indispensable para la comunicación con Dios. Hebreos 11:6. Afirmar la fe es esencial en nuestra relación con Dios, porque como se menciona en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Cuando nos comunicamos con Dios, debemos creer que Él está presente, que nos escucha y que es capaz de actuar en nuestras vidas. La duda es como ruido que interfiere con esta conexión, mientras que la fe es el canal que nos conecta directamente con el corazón de Dios. Otro aspecto esencial de la comunicación con Dios es la honestidad. La Biblia nos anima a ser completamente transparentes con Él, sin temor ni vergüenza.
Él ya sabe todo acerca de nosotros, pero desea que seamos transparentes en nuestra comunicación con Él. El Salmo 62, 8 nos invita: confíen en Él en todo tiempo, pueblo mío, derramen delante de Él su corazón, porque Dios es nuestro refugio. Hablar con Dios es una oportunidad para desahogarnos, confesar nuestras fallas y buscar ayuda en nuestras debilidades. La comunicación con Dios también debe estar guiada por la gratitud y la alabanza. A menudo nos enfocamos solo en pedir cosas, olvidando reconocer quién es Dios y lo que ya ha hecho por nosotros. Filipenses 4:6 nos instruye: no se inquieten por nada, sino que en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios. La gratitud no solo honra a Dios, sino que también transforma nuestros corazones, ayudándonos a reconocer las bendiciones que Él ya nos ha otorgado. Finalmente, la comunicación con Dios debe estar fundamentada en su palabra. La Biblia es la principal manera en que Dios nos habla y nos da las pautas para comunicarnos con Él correctamente. Cuando leemos y meditamos en las Escrituras, aprendemos cómo acercarnos a Él y entender mejor su voluntad. El Salmo 119, 105 declara: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Cuanto más conocemos la palabra de Dios, más efectiva será nuestra comunicación con Él. La verdad es que la Biblia nos muestra que la comunicación con Dios es tanto un privilegio como una responsabilidad. Él no busca perfección en nuestras palabras, sino sinceridad en nuestros corazones. Hablar con Dios es un momento de encuentro donde podemos derramarnos ante Él, escuchar su voz y experimentar su presencia. Si te has estado sintiendo distante o inseguro sobre cómo hablar con Dios, recuerda que Él siempre está dispuesto a escucharte. Solo acércate a Él con fe, humildad y un corazón sincero. Este es el primer paso para establecer una comunicación verdadera y transformadora con el Creador. Como espera Dios que nos acerquemos a Él, acercarse a Dios es más que una simple acción, es un acto de rendición, reverencia y confianza. La Biblia nos muestra que Dios, siendo santo y poderoso, espera que aquellos que se dirigen a Él lo hagan de manera intencional, consciente y con un corazón abierto. Hablar con Dios es más que expresar palabras, es entrar en su presencia con la actitud correcta. Comprender esto fortalece nuestra relación con el Creador y transforma nuestra manera de vivir y orar. Dios desea que nos acerquemos a Él con humildad. Esta es una de las posturas más enfatizadas en las Escrituras. Miqueas 6:8 nos instruye: Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno. ¿Y qué requiere el Señor de ti? Hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. La humildad significa reconocer que dependemos de Dios, que nuestras fuerzas y habilidades son limitadas y que Él es la fuente de todo lo que necesitamos. Cuando nos acercamos a Él con un espíritu humilde, estamos diciendo: Señor, no soy suficiente, pero tú lo eres. Te necesito. Otro aspecto esencial al acercarnos a Dios es la sinceridad. Dios no desea palabras vacías ni discursos repetidos sin sentido. Él espera que seamos genuinos en nuestra comunicación con Él. Jesús dejó claro esto cuando enseñaba sobre la oración en el Sermón del Monte, advirtiendo contra el uso de repeticiones mecánicas y vacías. Dijo: y cuando ores, no repitas vanamente como los gentiles, que piensan que por su mucho hablar serán oídos. Mateo 6:7. Esto significa que a Dios no le impresiona la cantidad de palabras, sino la calidad y la verdad que llevan. Hablar con Dios requiere abrir nuestros corazones de manera auténtica, sin máscaras ni reservas. La fe también es un requisito central para acercarnos a Dios. Como se afirma en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hablar con Dios es un acto de confianza. Cuando nos acercamos a Él, necesitamos creer que no solo nos escucha, sino que también se interesa y responde. La fe es el combustible que nos mantiene buscando a Dios incluso cuando nuestras circunstancias parecen desafiantes o silenciosas. El respeto es otro elemento esencial al acercarnos a Dios. Aunque Él es un Padre amoroso, también es un Dios santo, digno de toda adoración. El Salmo 89,
7 dice, en el consejo de los santos Dios es grandemente temido, más temible es que todos los que están a su alrededor. Acercarse a Dios con reverencia significa reconocer su santidad, majestad y poder. Esto no significa que debamos temerle con terror, sino que debemos acercarnos con respeto, sabiendo que estamos ante el Creador del universo. Jesús ejemplificó esto en la oración del Padre Nuestro, comenzando con las palabras, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Mateo 6:9. Antes de hacer cualquier petición, Él reconoció la santidad y soberanía de Dios, además de humildad, sinceridad, fe y respeto. Dios espera que nos acerquemos a Él con gratitud. A menudo, nuestra comunicación con Dios está cargada de peticiones y preocupaciones, pero la Biblia nos recuerda que siempre debemos dar gracias. Filipenses 4:6 enseña, no se inquieten por nada, sino que en toda situación, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios con acción de gracias. La gratitud nos ayuda a recordar que Dios ya ha hecho grandes cosas por nosotros y que Él es fiel para seguir cuidando de nuestras necesidades. Otro aspecto esencial al acercarnos a Dios es el arrepentimiento. Cuando nos dirigimos a Dios, debemos reconocer nuestras fallas y pedir su perdón. 1 Juan 1:9 promete, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión no solo es un requisito para la comunión con Dios, sino también una demostración de humildad y el reconocimiento de que dependemos de su gracia para ser transformados. Finalmente, Dios espera que nos acerquemos a Él con un corazón dispuesto a escuchar. A menudo, nuestras oraciones son monólogos apresurados donde vertemos nuestras preocupaciones y rápidamente seguimos con nuestro día. Pero hablar con Dios también implica detenernos, callarnos y permitir que Él nos hable. En el Salmo 46 horas y 10 minutos se nos invita a estar quietos y conocer que yo soy Dios. Esta quietud no solo es física, sino también mental y espiritual. Es un momento de pausa en el que permitimos que la voz a menudo sutil de Dios nos guíe e instruya. Cuando comprendemos cómo Dios espera que nos acerquemos a Él, nos damos cuenta de que no se trata de seguir un conjunto de reglas rígidas, sino de adoptar una postura interior que refleje quién es Él y quiénes somos ante Él. Hablar con Dios no es simplemente un acto religioso, es una experiencia transformadora en la que la humildad, la sinceridad, la fe, el respeto, la gratitud, el arrepentimiento y la disposición para escuchar abren el camino hacia una relación más profunda y significativa con nuestro Creador. La fe, el respeto, la gratitud, el arrepentimiento y la escucha crean un puente directo entre lo humano y lo divino. Si sientes que tal vez no te estás acercando a Dios de la manera correcta, sabes que nunca es tarde para cambiar. Él es un Dios de amor, siempre dispuesto a recibir a aquellos que se acercan a Él con un corazón sincero. Hoy, al dirigirte a Dios, hazlo con humildad, reconociendo su grandeza, y con la confianza de que Él te ama y desea escucharte. Tu comunicación con Dios puede volverse más profunda, significativa y transformadora si te alineas con la manera en que Él espera que te acerques. Abre tu corazón y permite que este encuentro divino transforme tu vida. 4 errores comunes al hablar con Dios y cómo evitarlos. Hablar con Dios es uno de los privilegios más profundos de la vida espiritual, pero a menudo cometemos errores que pueden debilitar esta conexión. Estos errores no alejan a Dios de nosotros, ya que Él siempre es amoroso y paciente, pero pueden impedirnos experimentar la plenitud de la relación que Él desea tener con nosotros. La buena noticia es que la Biblia nos guía sobre cómo corregir estas desviaciones y nos enseña a hablar con Dios de manera más efectiva y significativa. Uno de los errores más comunes al hablar con Dios es tratar la oración como una obligación mecánica. ¿Cuántas veces nos encontramos repitiendo palabras sin pensar o simplemente diciendo algo porque es lo que se debe hacer? Jesús advirtió contra esto en Mateo 6:7, diciendo, y cuando oren, no repitan vanamente como los gentiles, que piensan que por su mucho hablar serán oídos. Las repeticiones vacías no tocan el corazón de Dios porque Él no está interesado en fórmulas o rituales, sino en una conversación genuina y auténtica. Para evitar este error,
Es importante recordar que Dios desea escuchar nuestra verdadera voz, nuestros pensamientos más profundos y nuestros sentimientos sinceros. Otro error frecuente es hablar con Dios solo cuando necesitamos algo. Si bien es natural buscar la ayuda divina en tiempos de dificultad, reducir nuestra comunicación con Dios a peticiones puede debilitar nuestra relación con Él. Imagina a un amigo que solo te contacta cuando necesita un favor. Con el tiempo, esa amistad pierde su profundidad. De manera similar, Dios desea algo más que escuchar nuestras necesidades, anhela la comunión. Filipenses 4:6 nos recuerda que debemos presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. La gratitud es un antídoto poderoso contra este error, ya que nos ayuda a reconocer todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros y a cultivar un espíritu de alabanza en lugar de solo pedir. A menudo cometemos el error de hablar con Dios sin escuchar su voz. Llenamos nuestras oraciones con nuestras preocupaciones, peticiones y exclamaciones, pero no damos espacio para que Él nos hable. Hablar con Dios es una calle de doble sentido. Implica tanto expresar nuestros pensamientos como escuchar su dirección. El Salmo 46 horas y 10 minutos nos invita a estar quietos y conocer que yo soy Dios. La práctica de callar el corazón y la mente durante la oración nos ayuda a percibir las respuestas sutiles de Dios, ya sea a través de un versículo que viene a la mente, un pensamiento de paz o una clara sensación de dirección. Aquí tienes el texto adaptado y ampliado en español. Un error que muchas veces pasa desapercibido es la falta de fe al hablar con Dios. En ocasiones, oramos sin realmente creer que Él puede o quiere responder. Esto puede ser causado por agotamiento espiritual, dudas o incluso por el hábito de orar sin reflexión, simplemente por cumplir con un acto religioso. Es importante recordar que la oración no debe ser solo un acto mecánico, sino una comunicación viva y real con el Creador. El no creer realmente en el poder de Dios para responder nuestras oraciones es una falta grave que podemos corregir al fortalecer nuestra fe, recordando lo que Él ha prometido y las veces en las que ya ha respondido en el pasado. Hebreos 11:6 nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Dios desea que nos acerquemos a Él con confianza en su poder y bondad, sin dudar de que Él puede hacer lo imposible. Para corregir este error, debemos alimentar nuestra fe mediante la lectura constante de las Escrituras, meditando en las promesas de Dios y recordando los momentos en que Él ya ha respondido a nuestras oraciones. Otro error común es hablar con Dios con un corazón no arrepentido. Muchas veces, cargamos con pecados no confesados o resentimientos que nos impiden experimentar plenamente la presencia de Dios. Isaías 59:2 nos advierte: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esto no significa que Dios nos rechace por nuestros pecados, sino que el pecado puede crear una barrera espiritual entre nosotros y Él. Por eso, confesar nuestros pecados y pedir perdón es fundamental para mantener una comunicación abierta y clara con nuestro Creador. 1 Juan 1:9 nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento sincero es clave para restaurar nuestra relación con Dios y poder vivir en su presencia con libertad. También podemos cometer el error de acercarnos a Dios con un espíritu de orgullo o autosuficiencia. Hablar con Dios requiere humildad, porque reconocemos que Él es soberano y que dependemos de Él para todo. En Lucas 18:9-14, Jesús nos presenta la parábola del fariseo y el publicano, donde el fariseo oraba con arrogancia, exaltando su propia justicia, mientras que el publicano se acercaba con humildad, pidiendo misericordia. Jesús concluye que fue el publicano el que volvió justificado a su casa. Este relato nos enseña que a Dios le agrada un corazón humilde y contrito, no palabras que exalten nuestros logros o méritos personales. Por último, un error que muchos cometemos es no perseverar en la oración. En ocasiones, dejamos de orar porque sentimos que Dios tarda demasiado en responder o pensamos que no nos está escuchando. Sin embargo, la Biblia nos anima a ser persistentes. En Lucas 18:1
1:8, Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente, que finalmente obtiene justicia del juez injusto porque no dejó de pedir. Con esta historia, Jesús nos enseña a orar siempre y a no desfallecer. La perseverancia en la oración no solo demuestra nuestra fe, sino que también nos ayuda a crecer en paciencia y a confiar en el perfecto tiempo de Dios. Evitar estos errores no significa que debamos ser perfectos al hablar con Dios. Él es un Padre amoroso que entiende nuestras debilidades y nos recibe con los brazos abiertos, incluso cuando fallamos. Sin embargo, al esforzarnos por corregir estas desviaciones, podemos profundizar nuestra comunicación con Él y experimentar la alegría de una relación más íntima con nuestro Creador. Si has notado estos errores en tu vida de oración, no te desanimes. Usa este momento como una oportunidad para ajustar tu enfoque. Busca en las Escrituras una guía y permite que Dios transforme la manera en que te comunicas con Él. Dios siempre está disponible para escucharte, lo único que pide es un corazón sincero y dispuesto. La importancia de un corazón sincero al hablar con Dios. Cuando se trata de hablar con Dios, la Biblia nos enseña que nada es más esencial que la sinceridad del corazón. La oración no es solo un ritual o una secuencia de palabras bien elaboradas, sino una conversación íntima entre la criatura y el Creador, un puente que conecta nuestro ser más profundo con el amor eterno de Dios. Sin embargo, para que esta conexión sea verdadera y fructífera, es necesario que nuestro enfoque esté basado en la autenticidad. Dios no se impresiona con palabras bonitas o discursos perfectos, Él busca un corazón genuino y contrito dispuesto a abrirse ante Él. La sinceridad en la oración comienza con el reconocimiento de quién es Dios y quiénes somos nosotros ante Él. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero, admitimos nuestras debilidades, nuestros fracasos y nuestra total dependencia de Él. El salmista expresa esta verdad en Salmo 51 horas y 17 minutos, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no espera perfección de nosotros, lo que Él desea es transparencia. Él ya conoce cada pensamiento, cada emoción y cada lucha que llevamos. Por lo tanto, la sinceridad no se trata tanto de informarle a Dios sobre nuestras circunstancias, sino de permitirnos vivir la plenitud de la comunión con Él. Un corazón sincero también significa hablar con Dios sin máscaras ni pretensiones. A menudo, nos tentamos a fingir que estamos bien cuando en realidad estamos luchando, o intentamos impresionar a Dios con una imagen de fortaleza espiritual. Sin embargo, la Biblia nos recuerda que Dios sondea los corazones y conoce la verdad detrás de nuestras palabras. Jeremías 17:10 dice, yo, el Señor, escudriño el corazón, yo pruebo los pensamientos. Él ve más allá de las apariencias y desea que nos acerquemos a Él con la misma vulnerabilidad que un hijo tiene con su padre. Dios nos acoge y nos fortalece. Además, la sinceridad nos permite expresar nuestra gratitud de manera auténtica. A veces, la vida nos deja tan abrumados que olvidamos reconocer las bendiciones de Dios. Sin embargo, un corazón sincero busca razones para dar gracias incluso en las situaciones más difíciles. En 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo nos exhorta, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias a Dios incluso cuando no entendemos sus planes es una señal de un corazón que confía y depende de Él genuinamente. Por otro lado, un corazón sincero es uno que no tiene miedo de confesar sus pecados. A menudo, el orgullo o la vergüenza nos impiden admitir nuestras fallas ante Dios, pero Él desea que vayamos a Él en un arrepentimiento sincero. Un Juan 1:9 nos asegura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando somos sinceros acerca de nuestras transgresiones, Dios no solo nos perdona, sino que también restaura nuestra relación con Él, permitiéndonos experimentar su gracia transformadora. Finalmente, la sinceridad en el corazón nos lleva a buscar la voluntad de Dios por encima de la nuestra. A menudo, entramos en oración con listas de deseos y peticiones, esperando que Dios cumpla nuestros planes. Pero un corazón sincero reconoce que los caminos de Dios son más altos que los nuestros y se somete a su soberanía.
Jesús nos dio el ejemplo perfecto de esto en el jardín de Getsemaní cuando oró: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Esta sincera sumisión a la voluntad de Dios demuestra nuestra confianza de que Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no podemos verlo. Por lo tanto, hablar con Dios con un corazón sincero es una práctica liberadora. Es una invitación a ser auténtico, vulnerable y veraz ante el Creador. No importa lo que estés enfrentando, Dios desea escuchar tu voz, no la versión que piensas que Él quiere escuchar, sino tu voz real, con todas sus emociones, dudas y esperanzas. Cuando te acercas a Dios de esta manera, experimentas una relación más profunda y significativa con Él, porque la sinceridad abre el camino para la gracia, la sanación y la transformación que solo Él puede ofrecer. Así que hoy, tómate un momento para hablar con Dios con un corazón abierto. Deja a un lado las palabras ensayadas y las preocupaciones sobre orar correctamente. Simplemente sé tú mismo y confía en que el Padre Celestial está escuchando atentamente, listo para responder con amor y misericordia. Evitar la repetición mecánica y la superficialidad en las oraciones. Cuando hablamos con Dios, es esencial que nuestras palabras no sean vacías ni mecánicas, sino llenas de significado, fe y una conexión genuina. Jesús fue muy claro al advertirnos sobre los peligros de la repetición automática en las oraciones. En Mateo 6:7, Él nos dice: y cuando oréis, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Esta enseñanza nos recuerda que a Dios no lo impresiona la cantidad de palabras, sino la sinceridad del corazón detrás de ellas. Repetir palabras o frases mecánicamente puede convertir la oración en un hábito simple y vacío, sin la verdadera participación del corazón o la mente. Sin embargo, Dios desea algo mucho más profundo que un ritual. Él quiere una relación viva y dinámica con nosotros, donde nuestras palabras reflejen lo que realmente estamos sintiendo y pensando. Por lo tanto, antes de orar, es importante reflexionar: ¿realmente estoy hablando con Dios, o simplemente estoy diciendo palabras por costumbre u obligación? La oración mecánica a menudo ocurre cuando nos desconectamos del propósito central de la conversación con Dios. Imagina hablar con alguien a quien amas, repitiendo siempre las mismas frases sin variación ni emoción. Este tipo de comunicación eventualmente perdería su significado y profundidad, ¿verdad? Con Dios, el principio es el mismo. Él es un Padre amoroso que desea escuchar nuestra voz auténtica con todos sus matices, emociones y pensamientos. Esto significa que debemos evitar orar solo por tradición o presión social, sino que debemos buscar la autenticidad en cada palabra. Otro peligro de la repetición automática es que puede llevarnos a la superficialidad. Cuando oramos solo superficialmente, sin pensar profundamente en lo que estamos diciendo, perdemos la oportunidad de entrar en la presencia de Dios con reverencia y fe genuina. La oración es un momento sagrado, y abordarlo de manera apresurada o descuidada impide que experimentemos una verdadera comunión con Dios. Recuerda las palabras del salmista: cerca está el Señor de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en verdad. Salmo 145, 18. La sinceridad es lo opuesto a la superficialidad, es una búsqueda profunda de la presencia de Dios, donde cada palabra está cargada de intención y verdad. Sin embargo, esto no significa que debamos evitar repetir ciertas oraciones o peticiones. La repetición en sí misma no es el problema radica en la repetición sin fe o comprensión. Jesús nos dio el ejemplo de la persistencia en la oración en la parábola de la viuda persistente, Lucas 18, 1, 8. Aquí, Él nos enseña la importancia de seguir pidiendo, buscando y tocando hasta que Dios responda. La diferencia radica en cómo oramos. Cuando somos persistentes en la oración con fe y propósito, estamos honrando a Dios. Pero cuando repetimos palabras sin pensar, como si fuera una fórmula mágica, perdemos el enfoque en la verdadera esencia de la oración. Por ejemplo, el Padre Nuestro es una oración que muchas personas conocen y recitan regularmente. Sin embargo, si no tenemos cuidado, podemos terminar repitiendo estas palabras sin reflexionar sobre su profundo significado.
Cada frase del Padre Nuestro está llena de enseñanzas y conexión espiritual. Pero para que sea efectiva en nuestras vidas, necesitamos orarla con atención y comprensión. Cuando decimos santificado sea tu nombre, debemos recordar honrar la santidad de Dios. Cuando pedimos venga tu reino, debemos reflexionar sobre nuestro papel en traer el reino de Dios a la tierra. De esta manera, incluso una oración bien conocida puede convertirse en un poderoso momento de comunión con Dios, siempre y cuando se haga con un corazón atento y reverente. Además, orar sin superficialidad significa estar presente en cuerpo, mente y espíritu. ¿Cuántas veces comenzamos a orar y, en segundos, nuestras mentes comienzan a divagar? Esto es natural, ya que nuestra humanidad a menudo nos distrae. Sin embargo, podemos cultivar una postura más consciente al orar, pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude a mantener el enfoque. Romanos 8:26 nos recuerda, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues no sabemos qué hemos de pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando buscamos la ayuda de Dios para orar genuinamente, Él nos capacita para superar la distracción y la superficialidad. Una práctica que puede ayudar a evitar la oración mecánica es el uso de nuestras propias palabras. Si bien es valioso memorizar oraciones y pasajes bíblicos, también es importante hablar con Dios de manera espontánea como si estuviéramos conversando con un amigo cercano. Comparte tus pensamientos, tus miedos, tus alegrías y tus esperanzas. Dios quiere escuchar tu voz única, no una repetición genérica. Finalmente, orar sin repetición mecánica y superficial nos acerca al corazón de Dios. Cuando ponemos intención en nuestras palabras y realmente nos conectamos con Él, experimentamos una comunión más profunda y transformadora. El secreto de una oración significativa es la fe, la participación emocional y la apertura para escuchar la respuesta de Dios. Recuerda que la oración es un diálogo, no un monólogo. Dios está atento a cada palabra, pero también desea hablar con nosotros, ya sea a través de su palabra, un suave susurro a nuestro espíritu o incluso a través de sus acciones en nuestras vidas. Hoy, cuando ores, pregúntate, ¿están mis palabras viniendo del corazón? ¿Estoy realmente conectado con Dios en este momento? Permítete hacer de la oración un momento de profunda y auténtica intimidad con el Creador, donde cada palabra que digas tenga propósito y significado. A menudo, nos enfocamos tanto en nuestras necesidades y problemas que olvidamos el poder transformador de un corazón agradecido. La práctica de la gratitud en nuestras oraciones es una invitación a ver la bondad de Dios en medio de las dificultades y a reconocer quién es Él en cada área de nuestras vidas. Comencemos con un poderoso ejemplo de las Escrituras. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos instruye a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Este versículo nos recuerda que la gratitud no debe ser condicional a las circunstancias buenas o fáciles, sino que debe fluir de un corazón que confía en la soberanía de Dios. La gratitud nos ayuda a realinear nuestro enfoque, apartando nuestra mirada de nuestros problemas y colocándola en Dios, quien es la fuente de toda provisión, fuerza y consuelo. Cuando expresamos gratitud en nuestras oraciones, reconocemos que Dios es el proveedor de todo lo que tenemos y todo lo que somos. Declaramos que incluso las bendiciones más simples provienen de Él. En el Salmo 103:2, David nos exhorta, bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Esto nos anima a enumerar en nuestras oraciones todo por lo que estamos agradecidos, desde la vida y la salud hasta las pequeñas bendiciones diarias que a menudo pasan desapercibidas. Además, la gratitud transforma nuestra perspectiva. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón agradecido, comenzamos a ver el mundo de manera diferente. Lo que antes parecía una carencia, ahora puede ser visto como una oportunidad para confiar más en Él. Por ejemplo, en Filipenses 4:6-7, Pablo nos enseña, no estéis ansiosos por nada, sino que en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, presentad vuestros pedidos a Dios. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús.
Gracias, en este contexto, es la clave para experimentar la paz de Dios incluso en medio de las adversidades. La gratitud como memoria espiritual. Otra dimensión importante de la gratitud en la oración es que nos ayuda a cultivar una memoria espiritual. Por naturaleza, somos propensos a olvidar las bendiciones de Dios, especialmente cuando enfrentamos tiempos difíciles. Sin embargo, cuando incluimos la práctica de dar gracias en nuestras oraciones, nos recordamos constantemente de las obras de Dios en nuestras vidas. En Lamentaciones 3, 22-23, leemos: Por la gran misericordia del Señor, no hemos sido consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Reconocer la fidelidad pasada de Dios nos da fuerzas para confiar en Él en el presente y en el futuro. Reconociendo quién es Dios. Además de la gratitud, nuestras oraciones deben incluir el reconocimiento de quién es Dios. No se trata solo de lo que Él hace por nosotros, sino de su misma naturaleza, el Creador, el Redentor, el Rey de Reyes. Jesús nos enseña esto en la oración del Señor: santificado sea tu nombre. Esta frase nos invita a reconocer la santidad, la majestuosidad y la soberanía de Dios en nuestras oraciones. Cuando declaramos quién es Dios, amoroso, justo, fiel, poderoso, renovamos nuestra visión de Él y nos acercamos a su presencia con reverencia. En el Salmo 95, 2-3, encontramos un hermoso ejemplo de cómo combinar la gratitud y el reconocimiento en nuestras oraciones. Vengamos ante Él con acción de gracias y aclamémoslo con salmos. Porque el Señor es gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. Este pasaje nos muestra que alabar a Dios y agradecerle van de la mano. Cuando reconocemos la grandeza de Dios, nuestra gratitud fluye naturalmente y nuestra oración se convierte en un acto de adoración. Transformando la oración en comunión. Reconocer quién es Dios también nos ayuda a mantener una perspectiva correcta en nuestras oraciones. A menudo, podemos ser tentados a tratar la oración como una lista de deseos o una transacción en lugar de una relación. Sin embargo, cuando reconocemos la majestad y el carácter de Dios, nuestras oraciones se convierten menos en lo que queremos y más en quién Él es. Esto transforma la oración en una experiencia de comunión, no solo en una petición. Practicar la gratitud y el reconocimiento también puede ser un poderoso acto de fe. Cuando damos gracias a Dios incluso antes de ver las respuestas a nuestras oraciones, declaramos confianza en su poder y bondad. En Juan 11, 41-42, antes de resucitar a Lázaro, Jesús comienza su oración diciendo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Él dio gracias a Dios antes de que ocurriera el milagro, demostrando que la gratitud es una expresión de fe y certeza en la acción de Dios. El poder de la gratitud en la oración. Finalmente, es importante entender que la gratitud y el reconocimiento no son solo para el beneficio de Dios. Él ya sabe quién es y lo que hace por nosotros. Estas prácticas son para nuestro beneficio, nos ayudan a desarrollar un corazón más humilde, contento y conectado con Dios. Cuando damos gracias y reconocemos quién es Él, nos recordamos nuestra dependencia de Él y fortalecemos nuestra relación con el Creador. Así que, la próxima vez que ores, haz un esfuerzo consciente por incluir gratitud y reconocimiento. Da gracias por las grandes y pequeñas cosas, por las oraciones ya respondidas y por aquellas que aún están esperando una respuesta. Reconoce la soberanía de Dios y alaba su santidad. Verás que estas prácticas no solo transforman tus oraciones, sino que también te transforman a ti. La oración, cuando se realiza con un corazón lleno de gratitud y reconocimiento, se convierte en un poderoso canal de transformación espiritual y un reflejo de la verdadera comunión con el Dios Todopoderoso.